Hola, listo, listo. Hola. Hola. Ma, esto va de mal en peor, me duró 35 minutos, qué cosa más terrible. No es que eran 40. Que alguien me explique. Hola. Sí, dígame. ¿Hasta dónde vamos con el libro este año? ¿Hasta qué capítulo? ¿O terminamos? Técnicamente debemos llegar, ya te digo el capítulo. Deberíamos llegar al capítulo 17. Y queda química nuclear y química orgánica y bioquímica, quedan para el otro año. El próximo año vamos a ver. Usted dice año pasado que veríamos química del cuerpo humano, ¿verdad? Sí, que es bioquímica, eso lo vemos en el otro año, si Dios lo permite. Ok. Hola, hola a todos. 17, 18. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok. Linda Sofía, qué divertido. Eso, belleza. Ok. Voy a compartir aquí la 19 y falta uno. Vamos aquí. Entonces, como íbamos diciendo, la cosa está así. Por ahí preguntaron que cómo haría yo los problemas. Yo los problemas los hago de esta forma, igual. O sea, es un problema sencillo, solo que obviamente para usar fórmulas hay un montón de fórmulas que se pueden usar. Entonces, nada más escoger una formulilla ahí, cualquiera. ¿Qué puede suceder? Que no sepamos bien, digamos, ya los pesos moleculares por estarlos utilizando, o que tengamos que usar la tabla periódica. Sin importar cualquiera de los dos casos, no es, o sea, si usted a mí me dice, es que es muy difícil, eso no es cierto. O sea, porque se lo diría, más, sí, es sumamente complicado, pero realmente no es complicado, es hacer una división y hacer una relación casi tipo regla de tres. Entonces, ahí vamos. Vamos a leer este resumen. Vean el resumen. Dice aquí, y dice así, nuestra capacidad para hacer uso de la información química se ve muy limitada hasta que aprendemos a realizar cálculos en los que interviene el mol químico. La suma de las masas atómicas de un compuesto en unidades de masa atómica proporciona el peso formular, llamado también peso molecular, cuando el compuesto tiene enlaces covalentes. Eso era pregunta de prueba corta. Con el mol se puede contar el número de Avogadro, que es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Por 10 a la 23 moléculas. Entonces, dice moléculas, átomos, electrones o cualquier otro tipo de unidades formulares. La fórmula química indica la proporción de átomos y la proporción de moles de átomos presentes en el compuesto. La composición porcentual de un compuesto es una lista de porcentajes en masa de cada elemento presente en el compuesto. La masa molar de un compuesto es equivalente al peso formular expresado en gramos o en gramos por mol. En gramos o en gramos por mol. ¿Ok? Entonces, la masa molar se emplea como factor de conversión para convertir gramos a moles y viceversa. Si se conoce la masa de un mol de partículas, se puede calcular la masa de cualquier partícula unitaria dividiendo la masa de un mol de partículas entre el número de Avogadro, que eso es lo que hemos venido haciendo en estos días. La molaridad, recordemos el ejemplo de la bebida alcohólica, la molaridad M de una solución es el número de moles de una sustancia disueltos en agua suficiente para completar
1 litro de disolución. Una vez que se ha preparado una solución con una molaridad específica, se puede calcular el volumen de solución necesario para tener un número específico de moles o de gramos de soluto. Entonces, ¿cómo lo obteníamos? Por ejemplo aquí, volumen en litros, moles sobre litro, me da moles de soluto, volumen en litros por moles sobre litro por gramos por mol, me da gramos de soluto. Véanlo aquí. Esta forma es una forma resumida de los factores de conversión que tenemos que utilizar para llegar a obtener moles y gramos. ¿Qué era moles por litro? Molaridad. Eso es molaridad, recuerden que molaridad era cantidad de moles de soluto por litro de disolución. Esas son las unidades de molaridad, moles por litro. Entonces nosotros podemos utilizar incluso ese factor de conversión. ¿Para qué? Para obtener sea moles de soluto o sea gramos de soluto. El volumen de una solución de concentración conocida C1, que se necesita para preparar un volumen específico, V2, de una solución de concentración C2 por dilución, se calcula mediante la ecuación. Esto nosotros no lo vimos así, porque lo que vimos fue cálculo de molaridad. Pero ¿cómo lo vimos nosotros? Por regla de 3. No lo vimos así, pero lo vimos por regla de 3. Entonces, al final, todo lo hemos cubierto de una forma práctica. La razón de números enteros más simple de los átomos de cada elemento presente en un compuesto se le llama fórmula empírica, que esto es el tema que nos atrae este día. La fórmula molecular indica el número real de átomos de cada elemento presente en una molécula. Vuelvo a leer. La fórmula molecular indica el número real de átomos de cada elemento presente en una molécula en la naturaleza. Por eso la fórmula molecular es el nombre, apellido y cédula de identidad de un compuesto químico. La composición porcentual de un compuesto permite calcular la fórmula empírica de este. Si se conoce la masa molar del compuesto, se puede establecer el número de unidades de fórmula empírica, o sea, cuántas veces es más grande la fórmula molecular contra la fórmula empírica, y por ende podemos calcular la fórmula molecular real. Por ende podemos calcular la fórmula molecular real. La fórmula molecular puede ser igual a la fórmula empírica o bien un múltiplo entero simple. Ojo, que se los decía bastante, ¿verdad? Un múltiplo entero simple. A partir de 1, 2, 3, ¿de cuántas veces está la fórmula empírica? Por eso es que no nos puede dar, por ejemplo, ay, profe, yo hice la división y me dio 3,5. O, profe, yo hice la división y me dio 7,2. No nos puede dar punto nada. ¿Por qué? Porque la relación siempre va a ser una relación entera. Una relación entera. Es como decir que yo voy a pasar lista, por ejemplo, lista de estudiantes de la sección de séptimo, por decir algo. Entonces hay un carajo sumamente alto que mide 1,90 m y hay un chiquillo sumamente pequeño que mide, qué sé yo, que mide 80 centímetros, sumamente chiquitillo, y está en séptimo. Entonces cuando yo cuento al chavalo alto, yo digo, como mide tanto, voy a contarlo como 1,5. Y al chiquitillo, es que no mide nada, voy a contarlo como 0,5. Eso no se puede hacer así. O sea, el alto es 1 y el chiquitillo es 1 también. O sea, son unidades enteras, tengan el tamaño que tengan. Por eso habla de una relación de fórmulas a nivel de múltiplos enteros, múltiplos enteros simples. La mejor forma de aprender a resolver problemas como estos consiste en practicar resolviendo los problemas que se incluyen al final del capítulo. Entonces aquí vienen todos los problemas y vamos a ver cómo está la cosa. Chun, chururun, chun, cálculo de la composición, esto no conversiones. Conversiones, qué bonito. Qué bonito. Entonces de aquí le saco una practiquita. Esto está bien bonito. Ahora se las mando por Cloud Campus, una práctica bonita. Tampoco 1000 ejercicios, 10 ejercicios, nada más uno de cada punto. Y pasamos al capítulo 10 de reacciones químicas. Capítulo 10 de reacciones químicas. Profe, dígame. Cuando nosotros regresemos ya al colegio, cuando termine esta hora de la cuarentena, nos va a hacer algo de laboratorio, algo así de química. Trataremos, Derek, trataremos.
Lo que sucede con nosotros, digamos ya con el nivel de décimo y undécimo, incluso, bueno, todavía en noveno no tanto, pero décimo y undécimo es que al ir avanzados en química, para hacer un experimento, no puede ser un experimento como de disoluciones, tiene que ser un experimento más carga. Y el problema... Algo que explote o algo así. No, la idea no es que explote, pero la idea es que reaccione. Y para que reaccione ocupamos reactivos, y reactivos no hay. O sea, reactivos no hay. Entonces hay que conseguirlos. Y los reactivos son sumamente costosos. Los reactivos son sumamente costosos, entonces no es algo tan sencillo. Listos. Ok. Entonces, dice aquí, Algo más fácil con bases. sí se puede hacer, pero hay que buscarlas, pero entonces habría que buscarlas en, ¿cómo decirlo? Como en manera popular, o sea, como ir a y decir tal cosa la podemos encontrar en una ferretería, tal cosa un poquito lo podemos comprar en el mercado, o sea, sería como así, pero como para comprar reactivos químicos en un laboratorio de análisis químico que ellos venden reactivos, o sea, hay varias compañías que los venden, pero sí pues, no es tan sencillo. Por eso es, digamos que uno no hace experimentos, o sea, sería más fácil conseguir unos videos y hacer experimentos, o sea, no hacerlos, pero ver cómo se hace el experimento y explicar el video paso a paso. Eso sí sería más factible, mucho más factible, y nos podemos ir a ver al laboratorio, o sea, eso no hay problema. De esa forma sí. Y también explicar cuáles son las reacciones, ahora que entramos a reacciones químicas, cuáles son las reacciones que se están llevando a cabo. ¿Ok? Seguimos. Entonces dice aquí, reacciones químicas. Viene aquí el famoso fusil de chispa. Vamos a ver qué dice aquí. Vemos una vigorosa reacción, dice esta fotografía, ¿verdad? Esta vigorosa reacción de óxido de hierro 3 con aluminio pulverizado, conocida como reacción de termita, produce hierro fundido al mismo tiempo que libera una cantidad considerable de calor. Esta reacción se utilizó para soldar rieles durante la construcción de ferrocarriles en el Viejo Oeste. ¿Por qué? Porque es tanto el calor que libera, es tanto el nivel exotérmico de esta reacción que puede fundir metal, y donde lo funde, usted tiene dos piezas de metal líquido con líquido, las superpone y les tira agua y ya soldó. Es una forma de soldar también. No es como la soldadura que uno conoce que es eléctrica con la máquina de soldar y todo, sino que era una forma artesanal. Pero de esa forma artesanal se hicieron todas las líneas del ferrocarril, por ejemplo, en el Viejo Oeste. Aquí lo dice, ¿eh? O sea, como Bosch y Sundance, ahí está. ¿Okay? Dice aquí, cuando se conduce un automóvil, se libera energía al momento que la gasolina se combina de forma explosiva con oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono y vapor de agua. Aquí vamos a explicar este principio y de ahí vamos a entender que son reacciones químicas. Cuando nosotros vamos a RITEVE para llevar un automóvil o un camión o una camioneta o etcétera, o una moto, sucede lo siguiente. Usted le hacen toda la parte mecánica, le va pasando y usted dice pasa, y al final, bueno, digamos en el Coyol de Alajuela y en Barral de Heredia es al final. En otras he visto que es al principio, pero a usted le ponen una que es como un tipo de aguja, que es como una punta de soldadura o como una aguja ay, joder, mi alma, se me fue la palabra, como una aguja de tejer, y a usted le meten ese artefacto, se lo meten por la mufla del automóvil, por el escape del automóvil. Entonces a uno le meten eso ahí en el automóvil y le dicen, téngalo en mínimo, usted lo tiene en mínimo unos minutos y le dicen, acelérelo a tanto, le dicen las revoluciones, creo que una es 2000 revoluciones y después le dice, lléguelo a 4000 revoluciones por minuto, que es las veces que el eje principal del motor da vueltas sobre sí mismo, o sea, 4000 vueltas por minuto. Y ahí se lo mantienen, en uno se llama en frío, en baja, y la otra se llama en alta o en caliente, que es la forma en que el motor debe producir gases, ¿ok? Y a uno le analizan varios gases. Vean qué interesante. Se libera energía al momento que la gasolina se combina de forma explosiva con el oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono y vapor de agua.
¿Dónde se da esa explosión, compañeros y compañeras? ¿Dónde se da esa explosión? Y en el motor. Dentro del motor, dentro de cada una de las cámaras donde están los émbolos de los pistones del motor, que de ahí viene el nombre de los motores, que dicen que hay unos V6, V8, V12. ¿Eso qué es? Que el árbol de levas tiene esa cantidad de válvulas, esa V. Correcto, correcto. Esa V significan válvulas. Otra vez me oyen. Hola. Sí, ok. Es que justo que hay... Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Es que no, se cortó un poco. Sí, se cortó. Han habido problemas de internet. Ok. Esa V del motor que diga V8, V12, V16, V1000, ¿verdad? O sea, eso significa que dentro de la cámara del motor existe ese número de cámaras, perdón, dentro del bloque del motor existen ese número de cámaras y cada una de esas cámaras tiene un pistón o un émbolo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se genera la chispa, que eso literalmente es una chispa, esos émbolos se llenan de un spray, o sea, de un squish de como el del Lysol, de un squish de gasolina. ¿Quién genera la chispa? La chispa la genera la bujía o simplemente conocida como chispa. Entonces la bujía genera la chispa, esa chispa produce una explosión y la gasolina explota porque tiene un suministro de oxígeno desde la parte de afuera. ¿Ok? Esa explosión, que es lo que hace que los émbolos comiencen a ir arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, y le dan funcionabilidad al motor, produce gases. Y eso es lo que se llama la combustión incompleta. ¿Por qué? Porque no toda la gasolina se gasta en gases. Hay otra gasolina, hay una parte de la gasolina que se va a gastar en partículas, no solo en gas. Y esas partículas son sólidas y conforman el humo que sale por el escape del automóvil. Entonces no es solo gas, porque si fuera puro gas totalmente limpio, uno jamás vería humo saliendo de una mufla. Entonces hay hollín, hay suciedad, hay etcétera, y se combina con parte de esta explosión y se genera el humo. Vamos a los gases. Esos gases que se están formando vienen con una temperatura sumamente alta. Oigan, niños, esto no lo hagan en sus casas, ni con los carros de sus casas, ni con ningún otro carro. Pero si uno le pusiera la mano a la mufla, cuando el automóvil arranca, usted comienza a sentir que el vapor que sale o el humo que sale es caliente y más caliente y más caliente. Y conforme el automóvil pasa más tiempo encendido, el humo que sale es mucho más caliente. Profe, no me hubiera dicho, ahora quiero hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Funciona así. En la parte gaseosa de ese humo, lo que está saliendo es, aquí dice, dióxido de carbono y vapor de agua. Eso es hablando de un motor ideal, o sea, un motor perfecto, ¿ok? Pero la mayoría de motores, por el uso diario y por la vida útil que tiene el motor, llega un momento que además de producir dióxido de carbono, mencionamos combustión incompleta, generan otro gas que se llama monóxido de carbono, que ese es hermano del dióxido de carbono. El monóxido de carbono sale por ahí, entonces tenemos monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿De dónde vienen estos tres gases? O estos tres vapores, ¿verdad? Tanto el dióxido como el monóxido como el vapor de agua. De la gasolina. ¿Cómo se llama esa reacción? Eso es una reacción de combustión. ¿Por qué? Porque media las siguientes características. Número 1, media la temperatura. Media un sistema de ignición, o sea, algo que produce explosión, Y por último, estamos hablando de una reacción química donde la sustancia primaria, que es una sola, genera tres sustancias que en nada se parecen a ella. El caso de la gasolina, ahora vamos a ver la fórmula, yo creo que viene un poquito más adelante. En el caso de la gasolina va a formar, en esta reacción, va a formar monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, y por último vapor de agua, H2O. Y si nosotros vemos la fórmula de la gasolina, nada que ver a eso, ¿ok?
Esa voy a buscarle aquí un tirito para que ustedes la vean y no nos quedemos con la duda. Vamos a buscar un tirito, la fórmula de la gasolina. Fórmula química de la gasolina. ¿Ok? Vamos a ver si viene la imagen. Es mucho más sencillo entenderlo aquí. Y el petróleo y la gasolina, etano, la gasolina, por aquí está la gasolina, fórmula química, imagen, etano, vamos a ver, 1, 2, 3, gasolina, aquí están las fórmulas. Vamos a ver si se ve bien. C6H10, ok, voy a compartirles esta imagen. Voy a compartirles esta imagen. Compartir pantalla. Bueno, ahí se ve un toquecito nublado, pero ahí está. Gasolina, C6, 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 C10. Rango número de carbono, vamos a tener C6 desde C6 hasta C10. Quiere decir que tiene 10 carbonos y todo lo demás en átomos de hidrógeno. 10 carbonos y todo lo demás en átomos de hidrógeno. Algo como así. Y va desde el rango del C6. Entonces, significa que existen muchas gasolinas. Veamos aquí que ya viene como el resumen, véanlo ahí. Aquí se ve ya la fórmula más resumida. Entonces, el diésel, la fórmula química es C10H20, el biodiesel C12H24, la gasolina C8H18 y el bioetanol C2H6O. El bioetanol C2H6O. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, enfoquémonos un tirito en el tercer renglón de la gasolina. C8H18. Téngalo ahí en la mente. C8H18. Vámonos un tirito del fútbol. ¿Verdad? Vámonos al fútbol. ¿Está? ¿Listo? Y vámonos al fútbol. Y viene aquí. ¿Qué producía la combustión incompleta de la gasolina? ¿Qué dijimos? C8H18. Y produce dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO y agua, H2O. Recordemos que a la reacción entra oxígeno, por eso aparecen los oxígenos en los productos. ¿Okay? La pregunta es, ¿en qué se parece todo eso a C8H18? En nada, eso es una reacción química. Y potentísima, ¿verdad? Tan potente que hace mover de todo. De hecho, las gasolinas, entre más puras, se llaman más pesadas, de alto octanaje, que son las que se utilizan en aviones. Usted usted le pone gasolina de alto octanaje, como la que usan los aviones, le pone un poquito, incluso hablemos de un Audi Q9, o sea, hablemos de un chuzazo, de un supermotor, o un BMW X400 o de un Mercedes-Benz LK 5000, o sea, sin importar el motor que sea, usted le pone gasolina de un motor de avión a un automóvil, usted revienta el motor del carro. ¿Por qué? Porque la gasolina es tan pura, es tan pesada, que genera tanta explosión que el motor cede, o sea, porque el motor no está diseñado para soportar esa gasolina. ¿Cómo se llama esta reacción química? Reacción de combustión. Seguimos. Hay aquí, vean esto, importantísimo, las dos reacciones se asemejan en varios aspectos, porque aquí viene digamos, en el caso de las reacciones de metabolismo de nosotros, ¿cuáles son las más importantes? Respiración, en el caso de nosotros, y todas las sumadas a la respiración, y en el caso de las plantas que tienen el combo, ¿verdad? Respiración y fotosíntesis. Ahí está un señor, a ver si es que está fumando, ¿eh? Durante el metabolismo me producen dióxido de carbono. Ah, no es que está fumando, es que hace frío. Ah, bueno, esa es otra. Vean aquí. Hay tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando las pistas se llenaban.
cuando el clima, Profe, todavía se llenan. todavía se llenan ¿de qué? Todavía se llenan para ir a Jacob, profe. La Sí, ruta 27 colapsa y de todo. Cuando vean aquí, cuando el ambiente o el clima está muy frío, muy frío, que lo digan, digamos, los que han ido al Irazú, al volcán Poás, cuando se pone frío, al Chirripó, o principalmente en Rusia, que podemos ir a Siberia, cuando usted exhala el CO2 con el vapor de agua que nosotros exhalamos, ¿por qué se ve este vapor humeante? ¿Por qué? Porque nosotros estamos con una temperatura mucho más alta que la temperatura ambiental. Y se produce este efecto de vapor. ¿Por qué? Porque precisamente el cambio de temperatura, vamos a decirlo entrecomillado, produce como que de nosotros salga este humo, como si fuéramos un automóvil, Técnicamente está pasando exactamente lo mismo, Usted, por una combustión bioquímica, produce vapor de agua y produce CO2 como si fuera el motor de un auto y se ve el humo, o sea, la mufla de uno sería la boca. ¿Okay? Ahora sí, esas son reacciones químicas. Cuando algo sucede en medio de la ecuación, o sea, tenemos unos reactivos o un solo reactivo, se producen sustancias totalmente diferentes y la palabra clave del día de hoy es irreversible, O sea, no hay forma en que nosotros volvamos a meter el vapor de agua y los dos óxidos de carbono, tanto el monóxido como el dióxido, dentro del tanque de gasolina y que se vuelvan a convertir en gasolina. Eso no va a suceder, ¿ok? Entonces, ¿qué es una reacción química? Pues ya lo conocemos. Es el fenómeno o el mecanismo a nivel natural cuando las sustancias sufren cambios fundamentales de identidad. ¿Ven? Sufre cambio en la identidad natural, en la identidad de la sustancia. Se consume una o más sustancias al mismo tiempo que se forma una o más sustancias. O sea, mientras una se consume, se transforma en otra que se produce. ¿Cuál es el punto clave? El punto clave es que cuando eso sucede, ese paso es irreversible. Lo decimos por cuarta vez, es irreversible. La combustión de la gasolina y de la glucosa son ejemplos de este fenómeno. A las sustancias presentes al inicio, o sea, antes de la flecha, les vamos a llamar reactivos, y a las que están después de la flecha, les vamos a llamar productos. Y viene la famosísima y bien ponderada ecuación de la respiración celular. ¿Qué es una ecuación química? Una ecuación química es la forma en que usted describe en papel lo que está sucediendo en la naturaleza. Entonces, la ecuación es en papel y en la naturaleza sucede la reacción. O sea, las ecuaciones no suceden en la naturaleza. Lo que sucede en la naturaleza es la reacción y esa es la gran diferencia. ¿Cómo se lee eso? Los reactivos fulanos de tal reaccionan para producir o producen estos productos, valga la redundancia. Entonces, glucosa más oxígeno producen dióxido de carbono más agua. Esta es la ecuación de la respiración celular. Las reacciones químicas que hasta aquí se han descrito fueron elegidas porque consideran... Profe, Dime. ¿de dónde sale la gasolina? ¿De ¿Eh? dónde sale la glucosa? ¿Cómo? ¿Dónde sale la glucosa? Pregunta más de martes. ¿Cómo es? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿De dónde sale la glucosa? No entiendo su pregunta, estimado estudiante. Dime, Feli, no entiendo. Es que usted dice que esa es la ecuación de cuando uno respira, pero ¿Sí? uno, o sea, la glucosa sale de uno mismo, ¿la tiene? Usted la tiene, correcto, usted la tiene y usted la produce. De hecho, se produce por una reacción, por un ciclo de reacciones que se llama ciclo de Krebs, y de ahí se produce, aquí tenemos esta glucosa producida. Entonces, ¿cómo funciona? Una de dos, o la podemos obtener vía alimento, la glucosa la podemos obtener de forma principal vía alimento,
o la producimos en el ciclo de Krebs para que quede en reserva en una megamolécula que se llama glucógeno, que es la forma en que es la forma en que los animales almacenamos glucosa. El glucógeno lo guardamos en el hígado. Dime. ¿Qué pasa si uno tiene deficiencia de glucosa y no come como alimentos que tienen peso? Se llama, antes se llamaba diabetes insípida. Antes el nombre que se le daba a eso era diabetes insípida. Cuando usted no produce glucosa, es un tipo de diabetes que es por una malfunción del órgano suyo que se llama páncreas. Pero eso va encadenado porque es una malfunción del páncreas y del hígado en conjunto. Entonces, si usted no produce glucosa y además de eso no come glucosa o harinas, puede sucumbir trágicamente. Dígame. Ok, gracias, profesor. ¿Verdad que la glucosa es como un azúcar o estoy perdida? No está perdida, la glucosa es azúcar. ¿Verdad? Sí, señorita. Es como azúcar en la sangre, ¿no? Sí, la glucosa es azúcar en la sangre, azúcar en los árboles, azúcar en todo lado. Es el azúcar, digamos, se llama azúcar. O sea, la otra forma de conocerla a ella es azúcar. Ok. No, la glucosa es cantidad de azúcar en una sustancia, ¿no? Sí, la glucosa es azúcar, o sea, por sí sola. No tiene que estar en otra sustancia. Es como es el azúcar madre, o sea, de ahí salen todas las demás azúcares, porque hay un montón, pero de ahí, del C6H12O6, salen todas las azúcares que conocemos. Dime, Gabriel. No sé cómo se llama, las cositas rojas de sangre. ¿Las cositas rojas de quién? Del sangre, anillos. Las células, glóbulos Sí. rojos o eritrocitos, sí. Sí, ellos llevan una molécula. Aló. Pip, 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 pip. Y se fue. ¿Qué tirada No con sé. eso? No sé por qué me salió mucho, pero todo bien. Dime, Gabriel, ok. La hemácia lleva, esta cosa roja ahí, lleva todo. El glóbulo rojo lo que lleva principalmente, Gabriel, es arriba de un 90% de oxígeno. De hecho, el glóbulo rojo es como una bolsa, es una célula que es como una bolsa. Es una bolsa que se llena con oxígeno y cada una de estas lleva oxígeno a todo el sistema, o sea, mediante todo el sistema circulatorio lo lleva todo el organismo. Y con la glucosa reacciona en algún órgano. En todos, porque todas las células necesitan glucosa para respirar, dime. Porque somos 22. Profe, ¿quién es Felipe Espinosa Molina? Deme un toque. Felipe tiene 2 cuentas. McDonald's. Y yo creo que No, yo Es tengo 2 cuentas. Felipe. Sorry, es que yo estoy metido en 2 lugares diferentes. Porque... No importa, dame un toquecito. Felipe Espinosa, todavía no hemos comenzado. Si quieres te salís y te metes en 5 minutos. Te lo agradezco. Ok. Seguimos. Qué feo logo, Felipe Espinosa. Ya, mi Derek, suave. Ok, ¿en qué estábamos, Gabriel? Ya, profe, ya. Ok. Bueno, y la función principal de los glóbulos rojos es llevar oxígeno. ¿Cuál oxígeno? Este oxígeno que está aquí. O sea, este oxígeno de este lado. Esa es la función principal del glóbulo rojo, de la célula del glóbulo rojo, es llevar oxígeno a todos los lugares. La glucosa es por autoproducción, porque uno la puede producir en el hígado, y también por ingesta. De hecho, el porcentaje mayor de glucosa es por ingesta, y entra al sistema metabólico. Ven, chicos, así está la cosa.
Entonces, ¿qué vamos a ver en el capítulo 10? Eso es majo. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 10? En el capítulo 10, lo que nosotros vamos a ver es No, no, sí. todos No los me lo tipos, sé. todos los tipos de reacciones químicas. Bueno, me voy a ir un tirito a la portada del capítulo. Ok, vamos aquí. Contenido. Todos los tipos de reacciones químicas que hay. Entonces, reacción química de ecuación química del 10.1. Si gusta, se lo pueden leer para la próxima, que sería para el... Se lo pueden leer para el jueves, nada más leerlo. Pueden leerse el 10.1 y el 10.2. 10.1 y 10.2. Porque lo que vamos a ver es toda la parte de reacciones y ecuaciones químicas que nos dicen una ecuación química balanceada, ya eso lo vimos. Entonces eso es sumamente de paso. Cómo escribir y balancear ecuaciones químicas, aquí ya nos vamos a detener un poquito para lo de esto de balanceo de ecuaciones. Y del 10.4 en adelante, clasificación de las reacciones. Entonces vamos a tener reacciones de combustión, que fue la introducción, reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de los metales, reacciones de los no metales, reacciones de metátesis o doble sustitución, ecuaciones iónicas y ecuaciones iónicas netas, y por último, las reacciones redox, que se llaman reacciones de neutralización o reacciones de doble sustitución visto desde el punto de vista redox. Redox significa, o neutralización, cuando usted está enfrente de un ácido que usted le aplica una sustancia basificante o alcalina y lo que hace es neutralizar la reacción. O sea, la deja sin, ¿cómo decirlo? La neutraliza, la deja sin efecto. Usted la deja sin efecto. ¿Ven, chicos? Y eso era la parte de hoy, ya para continuar con el capítulo 10 ahora, si Dios lo permite, el próximo jueves. Conexión internet inestable. Estamos. Así está la cosa, entonces nada más regáleme un toque, nadie se salga, regáleme un toquecito para pasar lista. Ahí estamos todos. Ok, si pueden activar un toquecito la cámara, se los agradezco. Todos los de décimo que activen un toquecito la cámara, nada más ahí para ver los tremendos rostros. Ok, 1, 2, 3, ajá. Derek, ¿tenés cámara? Guapa Marijo. Ok, suave. Bueno, solo Derek, active la cámara, nada más. Creo que ya llegamos a un punto donde nos da pereza bañarnos, no sé. Vale, mamadísimo. Gabo, active la cámara. Creo que nadie se ha Me dormí bañado. sin camisa y desperté con Ok. una. Mamadísimo. Fue de la nada, Hijo de sí. pucha, vale, está Shuwei, ¿tiene mamadísimo. cámara? Ay, vale, Suave, guapa. Shuwei, ¿tienes cámara? Gabriel, Listos. pelo. Ok, nos vemos. Que Dios los Ay. acompañe. Ya, profe. Gas. Chao, profe. Ok, nos vemos. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Hoy es 24 de marzo. 24 de marzo. Listo. Felipe Espinosa, mándese, bueno, ya están entrando. Vean, voy a pagar esta para que entren en la próxima. Voy.